Hermosa mañana nos da el Señor para estar juntos como iglesia, disfrutar de cantarle, disfrutar de la comunión. Y bueno, es hermoso el regalo de la familia del Señor, de la familia espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 22, porque hoy vamos a terminar lo que arrancamos la semana pasada. Y solo para refrescarnos la mente un poquito, ¿se acuerdan que en el capítulo 21 lo que estuvimos estudiando la semana pasada es que Moisés, en este discurso que él le está dando, el discurso final a la nación de Israel, justo antes de morir, Moisés les está exhortando a vivir una vida que sea acorde de todo lo que Dios ha hecho. Le está exhortando a vivir una vida que siga en obediencia el gran llamado que Dios les dio como nación. Les está exhortando a vivir una vida que sea fiel al pacto que ellos habían hecho con Dios. Y en todo este libro vamos viendo cómo Moisés va avanzando en eso, les va exhortando a hacerlo, y al final de todo Moisés va a cerrar con un llamado a renovar el pacto que ellos habían hecho con Dios, como nación de Dios. Ellos eran un pueblo especial, eran un pueblo único en toda la tierra, porque Dios les había elegido para que sean un tesoro especial. Dios les había elegido para darles grandes bendiciones. Esta era la nación de Israel. Pero esas bendiciones estaban basadas en la obediencia a un pacto. Estaban basadas en la obediencia a una ley que Dios le había dicho. El pueblo había dicho que los iba a obedecer, y por eso ahora Moisés le está exhortando a obedecerlas. Y la semana pasada recordábamos que nosotros no somos la nación de Israel. De parte de mi mamá, italiano; de parte de mi papá, medio holandés, medio francés, una mezcla bastante grande. Todos nosotros tenemos mezclas diferentes, pero creo que ninguno de los que estamos acá somos judíos. Quiere decir que toda esta ley no fue dada por Dios para nosotros. Fue dada para una nación especial, específica, una nación étnica, los descendientes de Abraham. Pero todo esto que tenemos acá, Dios lo escribió para nosotros, para que, escuchando lo que Dios le dijo a Israel, nosotros entendamos lo que Dios espera para nosotros hoy. Y por eso en la semana pasada estuvimos relacionando todas estas leyes con principios que demuestran el carácter de Dios. Porque justamente en el capítulo 21 Moisés arranca con una serie de leyes, parecen que no están conectadas, son un montón de diferentes parámetros que Dios tenía para la nación, pero tienen algo que la conecta. Es que vienen justo después del capítulo 20, donde vimos que Dios le prometió a Israel que iba a estar con ellos. Él iba a estar en medio de ellos, Él iba a dar grandes victorias. Y eso es algo muy bueno. Es muy bueno que Dios esté con nosotros. Pero decíamos la semana pasada, eso es una gran responsabilidad también. Porque Dios está en medio nuestro. Y Él es santo. Y nosotros tenemos que vivir ahora como que Dios está en medio nuestro. Y realmente lo es. Para el pueblo, para hoy nosotros, la iglesia, Dios está en medio nuestro. Y nosotros también debemos vivir una vida que honre la persona de Dios, que honre su carácter, que honre su ley, que honre sus propósitos. Así que estamos estudiando estas leyes para aprender cómo es Dios, qué cosas valora Dios, cuáles son los criterios que Dios tiene, cómo Él entiende la vida del hombre y cómo el hombre debe vivirla para que le honre a Él. Y vimos hasta ahora 5 leyes, nos quedan 5 más, vamos a hoy terminarlas. Las primeras 5 fue, en primer lugar, vimos que Dios quería que el pueblo de Israel valore la vida. Con una ley que Dios le dio en cuanto a cómo tratar una situación especial, haberse encontrado con un muerto. Dios va a guiar a Israel a darse cuenta que la vida y la muerte no son cosas para tenerlas ligeras. El pueblo de Dios tiene que dar gran valor a la vida del hombre. En cualquier forma en la que esté, en cualquier etapa del desarrollo en la que esté, desde la concepción hasta la muerte, el hombre tiene valor porque está hecho a imagen de Dios. Y no solamente el que mata es culpable, los cómplices son culpables también delante de Dios. Y para Israel ellos eran cómplices si no hacían nada.
Ellos eran cómplices si dejaban a ese muerto ahí y pasaban por al lado y no investigaban quién lo había matado y no traían justicia sobre el que había muerto. Nosotros sufrimos en medio de la injusticia del mundo que nos rodea. Nosotros no tenemos las herramientas para que la ley de Dios se cumpla en nuestro país. Pero en nuestro corazón y en todo lo que esté a nuestro alcance, nosotros tenemos que entender que la vida tiene un valor delante de Dios. Y eso debe ser la regla. Vimos el segundo principio, protege el matrimonio. Y también era una ley un poco extraña porque Dios usa esta imagen de Israel yendo a la guerra, conquistando un pueblo y trayendo a las mujeres, y ahí un hombre enamorándose de una mujer, y Dios le guía al hombre a ver cómo tratar esa situación para que entienda que el matrimonio es algo importante. Que casarse no es solamente satisfacer mis deseos. Que las mujeres no son un objeto que yo puedo usar para mis intereses. Que las mujeres deben ser respetadas, protegidas, guardadas, ¿no es cierto? Porque Dios les dio honor y honra, y el matrimonio es algo serio. Es algo que tiene que hacerse con mucha evaluación y que tiene que hacerse con motivaciones correctas. Eso aprendimos la semana pasada, sin volver a repasar todo. Quiero dar este panorama. En tercer lugar, aprendimos acerca de guardarnos del favoritismo. Y vimos cómo en una familia disfuncional es mucho más evidente este tema del favoritismo. Y en nuestra sociedad lo vivimos todo el tiempo. Donde hay hijos, ¿no es cierto?, que son de uno y no del otro. Y entonces es fácil romper los vínculos familiares y destruir la familia con estos favoritismos. Y Dios corrige eso en el pueblo de Israel. Porque la familia tiene que reflejar la justicia de Dios. Tiene que reflejar la integridad. Y la justicia no siempre va de acuerdo a nuestros sentimientos. Hay que valorar la justicia y por eso se tenía que dar a cada hijo lo que le correspondía. En cuarto lugar, hablamos sobre castigar la rebeldía. Y vimos lo serio que es la rebeldía. Tan serio que cuando un niño crece en un ambiente donde se le instruye y él crece para convertirse en un joven, un adolescente que no obedece, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que tenía que llevarlo frente a las autoridades y tenían que apedrear a ese niño o a ese adolescente? ¿Por qué? Es una locura esto. Bueno, sería una locura si no entendemos cuánto valor Dios le da a la obediencia. ¿Por qué Dios le da tanto valor a la obediencia? Porque la obediencia es una cuestión de vida o muerte. Toda la nación de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto por la desobediencia. La desobediencia es algo muy serio. Es algo que trae grandes consecuencias en nuestra vida. Y los niños tienen que aprender desde la cuna el valor de la obediencia. Por eso los padres son responsables de enseñárselo. Y vimos la semana pasada lo dramático que es esto. Lo importante que es y las consecuencias de no hacerlo. Esto sigue siendo igual. No que vamos a apedrear a nuestros hijos, pero que Dios valora la obediencia. De que Dios llama a su pueblo a castigar la rebeldía para poder mantener el valor de la obediencia. En quinto lugar, aparta lo maldito. Vimos este quinto punto, ahí terminamos todo. Y esta era una ley también un poco extraña. Para el pueblo de Israel especialmente, porque ¿se acuerdan que al final del capítulo 21 Dios imagina una situación? Si ellos mataban a alguien y lo colgaban de un palo, no lo podían dejar ahí para que se pudra y se lo coman los animales del campo. Tenían que enterrarlo. Y era muy raro para ellos porque ellos nunca lo habían hecho. No era una costumbre del pueblo de Israel, gracias. No era una costumbre del pueblo de Israel empalizar personas. Pero Moisés está mirando al futuro y está viendo algo que sí va a pasar en el futuro. Esta ley es una ley que fue crítica en toda la escena de la crucifixión, el entierro y la resurrección de Cristo. Pero el principio que ellos tenían que entender, aunque no entendían bien esto de poner en el palo, el principio que ellos tenían que entender es que la tierra hay que guardarla pura. Y que una persona que está bajo la maldición de Dios, colgada de un palo, no tiene que quedar ahí, porque va a contaminar toda la tierra. Lo que el pueblo de Israel tenía que entender es que ellos eran responsables por mantener la pureza de toda esta tierra. Porque esta tierra Dios se la dio. Esta tierra es una tierra donde Dios habita. Y Dios va a traer grandes juicios si nosotros permitimos la contaminación.
Bueno, nosotros pensamos en nuestro tiempo, Dios sigue pensando lo mismo. Tenemos que tener celo por la santidad. Tenemos que tener celo por guardarla. Y en el Nuevo Testamento tenemos, me acuerdo ahí en Judas, cuando termina la carta de Judas, al final de toda la Biblia, Judas está hablando cómo la iglesia tiene que cuidarse de los falsos maestros y de personas que solamente le interesa satisfacer sus deseos, que no temen a Dios, no quieren vivir para Dios, solamente son controlados por sus deseos. Ahí Judas habla y dice, de algunos hay que tener misericordia, pero de otros, dice, hay que verlos como un peligro de contaminación. Y usa una expresión Judas, aborreciendo la ropa contaminada con su carne. O sea, el pueblo de Dios tiene que tener tanto celo por la santidad que en ciertos casos no debe querer tener nada que ver con lo que le podría contaminar. La iglesia tiene que ser santa. En la iglesia no hay lugar para la contaminación. La iglesia llama al perdido a venir, pero aquel que llega a Cristo viene abandonando su pecado. No viene para vivir su vida de pecado en medio de la iglesia. Y por eso es que este celo se debe guardar, se debe mantener. Dios le dice esto al pueblo de Israel: no lo dejen ahí colgado. Sáquenlo, entiérrenlo para que no contamine todo. Bueno, ahí es donde entramos ahora. Y en el capítulo 22 sigue toda esta lista de leyes. Y vamos a leer de nuevo el pasaje del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 12. Tenemos 5 leyes más acá. Y dice así el versículo: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino y no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con tu asno, así harás también con su vestido, asimismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el campo, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el campo algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. De nuevo, ¿no es cierto? Leemos estas leyes y al principio nos parecen que son de otro mundo. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas? ¿Tenemos que hacer esto nosotros o no? Y ya dijimos, todas estas leyes eran para el pueblo de Israel. Ellos las tenían que cumplir al pie de la letra. Nosotros hoy miramos atrás y entendemos el carácter de Dios por medio de estas leyes que Dios le dio a su pueblo. Y vivimos de acuerdo a esa ley eterna que está basada en el carácter de Dios. Bueno, ¿qué es lo que aprendemos de Dios y cuál es la ley que nos debe regir a nosotros? Bueno, en este pasaje hay un tema que podríamos asociar en todos estos conceptos y tiene que ver con el amor al prójimo. Toda la ley se divide, los 10 mandamientos se dividen en 2 grandes grupos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 hablan de amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Y los últimos 6 muestran cómo tenemos que amar al prójimo. Así que Moisés arrancó todo este libro, toda esta sección, hablando de los 10 mandamientos. Y ahora lo que está haciendo es explicando cómo vivirlos,
cómo vivir esa vida de amor a Dios y amor al prójimo. Bueno, acá tenemos varias formas de cómo vivir una vida de amor al prójimo. Y la primera, el sexto mandamiento es, vela por tu hermano. El sexto mandamiento es, o el sexto concepto es, vela por tu hermano. Es muy interesante lo que acá dice, nos parece un poco rara la historia, pero si te la traes para tu tiempo, pensalo así. ¿Cuántas veces no te ha pasado de haber encontrado algo que no es tuyo? ¿Cómo actúas frente a eso? ¿No es cierto? Y todo el tiempo lo vemos o nos sucede. Y para Israel esto iba a ser algo común, algo que iba a pasar muchas veces. Claro, con ellos le pasaba con bueyes, con ovejas y con todo lo demás. Pero a nosotros nos pasa con una infinidad de cosas que demuestran lo que pensamos hacia nuestro hermano. La pregunta es esta. ¿Nuestro hermano es alguien de quien beneficiarme? ¿O nuestro hermano es alguien a quien servir? ¿Nuestro hermano es alguien de quien voy a aprovechar sus descuidos para avanzar en mis intereses? ¿O voy a servirlo aún, aunque me cueste mis propios intereses, hacer algo que va a ser para el bien de sus intereses? ¿Cómo debería ver yo a mi hermano? Bueno, claro, en este pasaje vos te das cuenta de cómo Dios dice que debemos verlo, porque arranca el versículo 1 diciendo, si vieres extraviado el buey de tu hermano. Primero quiero aclarar algo. ¿De quién está hablando acá? Acá usa la palabra hermano, si vieres el de mi hermano. Así que lo primero que se te viene a la mente, bueno, está hablando de mi hermano en la sangre. Claro, la familia tiene que estar unida, ¿no es cierto? Porque si no, los come lo de afuera, ¿no es cierto? Diría el Martín Fierro. La familia tiene que estar unida. Y entonces pensamos, claro, son hermanos acá. Pero la palabra, que se tradujo hermano, en realidad no se está refiriendo a un hermano físico. Ni siquiera se está refiriendo a uno que es parte del pueblo de Israel. Se está refiriendo a cualquier persona. ¿Sabes cómo lo sé? Mira el pasaje paralelo en Éxodo 23. Mira Éxodo 23, 3 y 4. Dice así. Dice casi lo mismo el pasaje, solamente que cambia esta expresión. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborreciere caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? No, antes bien le ayudarás a levantarlo. Fíjate acá los dos que se están imaginando. Primero es tu enemigo el que tiene una necesidad. Él perdió el asno. El enemigo es la persona que te quiere destruir. Ahora, después usa la otra palabra, es el que te aborrece. Esa persona que no te puede ver, esa persona que te hace la vida imposible, esa persona es de la que estamos hablando acá. Así que cuando en esta ley se habla de que tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo, usa un ejemplo muy práctico. ¿Cómo reaccionás frente a una oportunidad que perjudicaría a tu hermano y te beneficiaría a vos? Así que el versículo dice, si se extraviare el buey de tu hermano o cordero, no le negarás tu ayuda. La idea, ¿no es cierto? El buey que se perdió, está lejos de casa, él no va a volver por sus propias cuentas. A menos que alguien lo agarre y lo lleve de vuelta, ese buey se va a perder ahí. Entonces este buey, lo que está imaginando esta primera escena es que vos sabés de quién es. Tal vez tiene una marca o vos lo conocés. Pero ahora ya no está donde tu prójimo lo tiene, tu enemigo, tu amigo lo tiene. Así que vos vas a aprovechar esta oportunidad para quedarte con el buey. El buey es un animal que vale mucha plata. ¿Sí? En nuestro tiempo, no sé cuánto vale una vaca, pero vale bastante. ¿Cuánto puede estar? 100 pesos el kilo vivo, ponele de vaca, le calculamos. Valdrá, ¿cuánto? 40.000, 30.000, 40.000 pesos una vaca. No sé cuánto valdrá una vaca, pero vale mucha plata. O sea, estamos hablando de algo, ¿no es cierto?, que te beneficiaría mucho tenerlo. Y es más, tendrías la oportunidad de hacerlo sin incurrir en ninguna falta. Vos no estás haciendo nada que haya una ley que te defienda. Bueno, ahora sí hay una ley que lo protege, ¿no es cierto? Una ley que va mucho más allá de lo que cualquier país diría. En un país te dirían no tenés que robarle a tu hermano. Pero en este caso, tu hermano lo perdió. Ya
ya no lo está controlando. Ahora vos tenés la oportunidad de llegar a eso y tenerlo. Bueno, en nuestra vida nos encontramos con situaciones así todo el tiempo. Saben que en nuestro sistema hay otras formas en donde esto se hace. Se hace, por ejemplo, a través de manipular leyes que logran que la ley me favorezca para hacerle un juicio y lograr tener algo que con la ley lo puedo hacer, pero que está buscando no servir a mi hermano, sino solamente mis propios intereses. En nuestro contexto hay 1000 formas en las que nos pasa todo el tiempo y nos enfrentamos con esta pregunta. ¿Cómo debo ver ¿Por qué perdió el buey? Tal vez por negligencia, por un accidente, por algo pasó, ¿no es cierto? Pero ahora vos vas a aprovechar esa oportunidad para tu propio beneficio. Y entonces le dice, si vos lo encontrás, no le negarás tu ayuda. Esa palabrita, no le negarás tu ayuda, literalmente en el hebreo dice que no debes hacer como que no lo viste. No te tenés que hacer el distraído, no tenés que ignorarlo y aprovechar la oportunidad. Esa es la idea, ¿no es cierto? El no verlo haría que no le ayude, sino que lo debo volver a mi hermano. Y acá volverlo al hermano es un esfuerzo. Yo lo tengo que agarrar, tengo que dejar las cosas que estoy haciendo, tengo que viajar hasta donde sea el buey, tengo que llevarlo hasta allá. Eso significa pérdida de tiempo, significa pérdida de producción y significa hacer algo que no tendría que hacer de otra manera, más que Dios ahora me dice que lo debo hacer. Lo que esta ley muestra es el corazón de Dios, de cuidado y amor por los intereses de otro. Vivimos en un mundo egoísta. Y el principio de amar al prójimo como a mí mismo no lo entendemos. Pensamos que es una linda frase, pero nos cuesta vivirlo en la práctica. No pensamos qué es lo que me gustaría que hagan conmigo, como Jesús dijo. Jesús dijo, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, eso hagan con los hombres. Si vos querés saber cómo es amar a tu prójimo, como a vos mismo, es ponerte del otro lado y pensar qué es lo que te gustaría que pase hacia vos. Y Jesús dice, eso mismo es lo que tenés que hacer. En este caso, pagar el precio de lo que significa la restitución. Ir a agarrar al perdido, dejar que esté ahí deambulando y llevarlo hasta donde está su propio dueño. La próxima imagen es, mira, dice, y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, ahora vos no sabés a quién devolvérselo, porque llegó, ¿no es cierto? Y no sabés de quién es. Entonces ahora sí me lo puedo quedar. Y lo que dice acá es, lo vas a tomar, lo vas a guardar en tu casa y va a estar contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. ¿Te das cuenta? Esto va más allá de lo que cualquiera naturalmente pensaría que es su responsabilidad. Jesús tomó esto, ¿no es cierto? Y en el Sermón del Monte habló de esa responsabilidad que tenemos, que va mucho más allá de lo que las leyes humanas piensan, que tienen este principio como eje, amar al prójimo como a mí mismo, pensar en su interés y no en el mío. Esta ley es esto lo que buscaba. Y en el versículo 4, el versículo 3, esto lo vas a hacer con cualquier bien. No solamente un buey, la oveja, el vestido, todo lo que él tenga, lo vas a hacer. No podrás negarle tu ayuda. De nuevo al final del versículo 3. No podrás negarle tu ayuda. Es una orden, es una ley. Ayudar ya no es una opción. ¿Se acuerdan? Estos pasajes nos hacen pensar un poquito en otros textos del Nuevo Testamento, porque Dios está pensando en estas leyes mucho más allá de un buey o un vestido. Dios está pensando en toda la vida del hombre y en este principio de amor y cómo el principio de amor va a guiar a la humanidad o al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos varios versículos que toman estos conceptos y lo aplican a la vida de los creyentes. Un pasaje está en Santiago. Miren ahí en Santiago, capítulo 5.
En Santiago capítulo 5 usa este concepto de encontrar algo perdido y llevarlo de vuelta a donde pertenece. Esto era una muestra, ¿no es cierto?, de cuidado para el buey y una muestra de intereses por el dueño del buey. Y toma este concepto en el versículo 19. Santiago cierra toda su carta con estas palabras. Santiago en su carta va a hablar de que la fe verdadera se muestra por obras. Y que en la carta Santiago quiere animar a los verdaderos creyentes a vivir como creyentes. A no vivir como inconversos, a vivir como un creyente realmente vive. Pero a la vez, Santiago, siendo tan claro, lo que está haciendo es advirtiendo a una persona que no vive así, que no piense que es creyente. Una persona que no vive y no manifiesta ningún fruto de la vida espiritual no puede creer que es hija de Dios. Porque un hijo verdadero de Dios se va a demostrar por las obras que se ven en su conducta, en su vida diaria. Entonces Santiago lo que está haciendo tiene dos ideas: ayudar a fortalecer al creyente y salvar al perdido. A una persona que cree ser salva, pero no es salva. Cree ser salva porque va a la iglesia. Cree ser salva porque se bautizó. Cree ser salva, pero en realidad su vida no demuestra en absoluto que teme a Dios y vive para la gloria de Dios. Santiago no quiere que siga confundida esta persona. Quiere que se convierta y sea salvada de su pecado. Así que todo este libro, Santiago va a confrontar a estas personas. Y termina con estas palabras: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. ¿Sabes la imagen que está pensando? Santiago ahora está pensando: mira, no pienses más en un buey, pensé en una persona que está perdida. Mira, si a un buey que está perdido vos lo tenés que ir y rescatar, es tu responsabilidad llevar ese buey de vuelta hasta su amo. ¿Cuánto más es tu responsabilidad llevar a una persona que está extraviada de nuevo a la verdad? Si vos lo hacés, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vos vas a ser el instrumento por el que este alma va a ser salvada de la condena eterna. El amor al prójimo no es solamente devolverle la plata que se le cayó. Es buscar a las personas que están deambulando lejos de Dios y amarlas suficiente como para llevarlas hacia Cristo. Eso es amor al prójimo. Son cosas esenciales, ¿no es cierto?, de la vida. Y acá en el Nuevo Testamento está tomando estos principios. Así deberíamos pensar, así deberíamos vivir, no para nuestros intereses solamente, sino por nuestro hermano. ¿Cómo puedo estar tranquilo en esta situación viendo a mi hermano perdido o viendo a esta persona perdida? Después, otro pasaje ahí en Primera de Juan, capítulo 3, unas páginas un poquito más atrás, tenemos este mismo concepto de que no es opción ayudar al hermano. ¿Por qué? Porque es una demanda que pone sobre nosotros el amor. Estamos movidos por ese amor y no podemos hacer otra cosa que hacer lo que esta ley demanda. Ahora, una persona que no ama, tal vez puede hacerlo externamente, pero no va a salir de su corazón hacerlo. Pero un hijo de Dios que tiene el amor de Dios en su corazón, lo hace. Y esto es lo que Juan dice acá en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Te acordás ahí en Deuteronomio? Entonces dice: mira, si vos ves al buey tirado, vos no podés hacerte el distraído. Si vos podés hacer algo, tenés que ir y ayudar a tu hermano. Es más, acá Juan está diciendo: ¿cómo podés decir que vos amás a Dios, que vos sos un hijo de Dios, y no demostrar ese amor práctico? Juan está diciendo: no, el amor real es un amor de hechos, no es un amor de palabras. Y se manifiesta en las oportunidades que Dios nos da de ver esas necesidades y de hacer algo por esas necesidades. Mira, el caso extremo de hipocresía espiritual en cuanto a este mandamiento lo tenemos en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan?
los sacerdotes y levitas, ellas son las personas que tienen que guiar al pueblo a vivir todo esto. Ellas son las personas que son los que representan a Dios frente al pueblo para que el pueblo viva esta vida en todas esas formas, ¿no? Y ahora tenés a un sacerdote que viene caminando por el camino y ve tirado, no un buey, ve a una persona tirada. La ley, ¿qué le decía a este hombre? Si vos ves al buey tirado, tenés que levantarlo. No podés mirar para otro lado. Aunque no sea tuyo, aunque no te competa nada a vos, aunque sea, tenés que levantarlo. Ahora vio una persona tirada y no hizo nada. Pasa el levita al lado de la misma persona. No hace nada. Y pasa un samaritano, aborrecido por el pueblo de Israel. Pero Jesús lo hace el héroe de la historia, diciendo, ve y haz tú lo mismo. Lo que hizo el samaritano, eso tenés que hacer. Porque el amor verdadero no es haber estado en el templo y ser la persona que todos tienen como el espiritual. Se demuestra en el momento de la acción práctica. Vos tenés que hacer lo que hizo el samaritano. Eso tenés que hacer. Y esto es lo que Dios le está enseñando al pueblo de Israel, desde sus puntos más básicos. Es como el jardín de infantes de Dios, donde Dios le está enseñando al pueblo de Israel cómo amar a su prójimo. Si hay un buey, se pierde, vos lo agarrás y se lo llevas de vuelta. Si no lo sabes de quién es, lo tenés hasta que venga. Si lo ves caído, vas y lo levantás. Tenés que hacer lo que tu hermano necesite para servirlo a él. Volvemos a Deuteronomio, entonces 22. Segundo, sería el séptimo mandamiento. Vela por tu hermano, fue el anterior. Y mantén las distinciones. Mantén las distinciones. Este pasaje es un pasaje muy controversial. Tal vez no en nuestra iglesia, pero pensándolo bien, en nuestra iglesia tenemos personas que estuvieron en iglesias donde era prohibido de forma absoluta que cualquier mujer usara pantalón. Esto se defendía, ¿no es cierto?, con capa y espada. Y entonces, en todos los contextos, deporte, playa, de todos los contextos, este era el requisito absoluto. Y ustedes se dan cuenta, en nuestra iglesia no lo enseñamos a este principio y lo ven, ¿no es cierto?, a su alrededor. Así que si hoy estás visitando y vienen de este contexto, nuestra iglesia no practica esto. ¿Y de dónde viene todo este debate, toda esta lucha? Bueno, justamente de este texto. Este texto que dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Entonces, primero lo que quiero es mostrarte lo que sí significa el pasaje y después vamos a corregir un poquito de lo que no significa. Lo que sí significa el pasaje es que Dios valora la modestia. La modestia en la vestimenta tiene dos requisitos, dos formas en las que se ve manifestada la modestia. En primer lugar, en que la vestimenta no conduzca al pecado o deshonre el propósito de Dios para la vestimenta. Estos principios, que vestirse de cierta manera no es algo, pensarlo así, es importante cómo me visto. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en nuestra iglesia, por ejemplo, no les decimos a todos que se tienen que poner corbata. Y si no traes corbata, ¿no es cierto?, no podés venir a la iglesia. Yo me pongo corbata, para mí es importante lo que estoy haciendo y quiero honrar esta actividad que estoy haciendo ahora mismo, exponiendo la palabra, y quiero vestirme de una forma apropiada. La vestimenta tiene un valor, no es tan trascendente, pero ¿por qué Dios pondría un mandamiento en cuanto a la vestimenta? Es que la vestimenta puede ser un camino hacia algo que sí sea mucho más serio y mucho más grave. ¿Y en qué forma la vestimenta podría afectar? Bueno, acá está hablando de algo que nosotros llamamos como transvestismo, ¿sí? Transvestirse es la idea, ¿no es cierto?, de vestirse a través del género. Si yo soy hombre, me visto como mujer. Si soy mujer, me visto como hombre. Esto evidentemente es una práctica que viene desde tiempos inmemorables. Especialmente en el mundo antiguo se practicaba en ciertos templos paganos. En las épocas presentes, esto no se practicó muchísimo, pero tal vez en lo que nos compete a nosotros, más o menos a principio del 1900,
eh, ciertas formas de entretenimiento incorporaron esta forma de diversión. Que un hombre se vista de mujer y haga una comedia basado en ese transvestismo, cambiarse el vestido, ¿no? Yo me acuerdo hasta el día de hoy, cuando era chico, vi una película de... ¿cómo se llama? Ya se me va. Robin Williams. ¿Se acuerdan? Una mujer, una vieja se vistió, ¿no es cierto? Una niñera. La niñera se llamaba en la película, creo que sí, algo así. Donde la trama de la película era, él había perdido a sus hijos, no los podía ver, quería verlos, entonces la ex esposa contrata una niñera y entonces él se viste de mujer para poder estar con sus hijos vestido de mujer. Creo que en todo ese tiempo, creo que no entendía yo mismo la dimensión de lo que eso significa. Porque a Dios no le hace ninguna gracia ver a una persona vestida de un sexo que no le corresponde. Este texto termina diciendo que Dios lo aborrece. Esa abominación. Dios no se ríe en esa película. ¿Por qué es tan horrible para Dios? Bueno, Dios planeó que el ser humano, le lleve gloria a Él. Y Dios diseñó al hombre para este propósito. El hombre fue creado con dos géneros. Varón y hembra, lo dice en Génesis. Estos dos géneros son hechos a imagen de Dios. Los dos le llevan gloria a Dios. Pero los dos le llevan gloria a Dios en relación al género por cómo fueron creados. O sea, el hombre le lleva gloria a Dios cuando vive como hombre. La mujer le lleva gloria a Dios cuando vive como mujer. Por eso toda la Biblia sostiene, defiende y protege esta distinción. El hombre y la mujer, los dos tienen valor para Dios, pero tienen roles sociales diferentes. El hombre fue puesto como cabeza del hogar. La mujer fue puesta como ayuda idónea para el hombre. Cada uno tiene un rol distinto, cada uno tiene características físicas distintas, tiene funciones distintas. La mujer es la que lleva en su vientre a los hijos. La mujer tiene su cuerpo preparado para eso y el hombre su cuerpo preparado para eso. La mujer tiene aún no solamente cuestiones físicas funcionales, sino cuestiones físicas estéticas distintas que el hombre, porque tienen un propósito distinto en la relación que el hombre y la mujer tienen, cómo fueron creados. Todo esto fue planeado por Dios y todo esto no se debe alterar. Cuando esto se altera, rompemos el medio por el cual llevamos gloria a Dios. Ahora vos decís, pero Matías, es un chiste, es una broma, es una película. No pasa nada. Todos sabemos que esto no es así. Y quiero decirte que si pensás así, esto es una forma ingenua de pensar esto. ¿Por qué un hombre se viste de mujer y una mujer se viste como hombre? Bueno, hay muchas razones. Claro, tal vez este actor para ganar plata, ¿no es cierto? Solamente, no estaba pensando en otra forma. Pero la razón por la que es atractivo que un hombre se vista de mujer, y nos reímos de eso y no lo vemos como aberrante, es hay algo, ¿no es cierto?, que promueve el deseo de lo que el otro sexo tiene. Yo me pienso, por ejemplo, en Betsy. Como hijita, ella ya empieza a imitar muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y una de las cosas clásicas del hijo es que vos llegás y la ves que está caminando con tus chancletas, ¿no es cierto? Se pone tus zapatillas y anda con tus zapatillas. ¿Y por qué se puso tus zapatillas? Te vio a vos hacerlo, hay cierta admiración, cierta identificación y uno imita el otro comportamiento. Ahora, el hombre debe honrar a la mujer, pero no debe ver las cualidades femeninas como ideales para su vida masculina. Eso no son ideales, no son cosas que imitar, son cosas que son propias de ese género, que llevan gloria a Dios de esa manera. Y lo mismo la mujer, no tiene que ver al hombre y decir, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Tenemos todos el mismo derecho.
¿Por qué el hombre tiene que tener esta característica y yo no la puedo tener? No la puedes tener porque fuiste creada para llevar gloria a Dios, no para buscar tus propios intereses. Y vos llevás gloria a Dios con esa confección física, con esas características físicas, con esa forma de representar aún esa forma física, con tu vestimenta. Entonces, es ingenuo pensar que no tiene nada de malo hacerlo, pero hay algo más atrás de eso. Hay un montón de formas en las que podríamos ver cómo el transvestismo impulsa el movimiento transexual, o sea, donde ya no es solamente una apariencia, sino que es una identidad. Si no lo crees así, poné en Google transvestismo, cambiarse de hombres usando ropa de mujer o mujer usando ropa de hombre, y vas a ver los artículos que aparecen que tienen un enunciado parecido a este. Hoy tengo 60 años y el día que me vestí de mujer cambió toda mi vida. El año pasado, para una fiesta, quisimos hacer un juego y por primera vez, ¿no es cierto?, nunca tuve ninguna inclinación, ningún deseo, y lo que hice fue vestirme de mujer. Me pintaron las uñas, me maquillaron, me vestí de mujer y fue un juego buenísimo, pero mientras lo estábamos haciendo, descubrí la mujer que está dentro mío. Y hoy se siente mujer y vive como mujer. Es que este transvestismo no solamente deshonra a Dios en ese momento, sino que confunde el corazón y la mente para algo que es totalmente aborrecido por Dios. Por lo tanto, esto no tiene que verse como algo sin significado o sin importancia. No se tiene que hacer de ninguna manera. Dios lo aborrece la primera vez que lo hago, en cualquier manera en que lo haga, en juego o no en juego. El hombre no usa ropa mujer, la mujer no usa ropa de hombre. Y esto Dios lo advierte, creo yo, como un gran peligro que está relacionado con cosas mucho más graves que la vestimenta. Porque la vestimenta es algo menor en relación a todas las consecuencias que vendrían a partir de ese comportamiento. Por lo tanto, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, lo que no significa el pasaje, vamos. Pregunta, ¿cuál es la ropa de mujer y cuál es la ropa de hombre? Sí o sí, tenemos que entender de que la ropa debe encajar con las funciones del cuerpo y el propósito del cuerpo, las características del cuerpo. Entonces hay ciertos parámetros así muy generales que son verdad, ¿no es cierto?, que son distintos para un hombre y para una mujer. Pero la verdad es que a través de la historia, la forma en la que las culturas se han vestido ha variado. ¿Sí? Entonces, justamente cuando se escribió este pasaje, los hombres usaban pantalón, no usaban pantalón los hombres, ¿no es cierto? La vestimenta era distinguible, pero no era distinguible en la misma forma en la que hoy nosotros distinguimos entre ropa de hombre y ropa de mujer. Entonces, hay un aspecto cultural, hay un aspecto, ¿no es cierto?, que tenemos que evaluar a la luz de lo que en nuestra cultura se identifica como una ropa femenina o una ropa masculina. Y eso es parte de la razón por la que necesitamos a nuestros hermanos que viven en medio de esta cultura y que pueden ayudarnos a honrar a Dios en nuestra cultura, proyectando una imagen masculina en nuestra cultura y femenina en nuestra cultura. Eso es lo que debe pasar. Claro, fue una gran aberración el día que Hudson Taylor, por ejemplo, dejó de vestir traje formal como vestían los señores en Inglaterra y se puso una túnica como vestían los hombres en China. Se dejó crecer el pelo y se hizo una gran trenza. Y entonces fue cuestionado, criticado, atacado por todos lados, ¿no es cierto? Y Hudson Taylor lo que hizo en esa cultura fue adoptar aspectos de la cultura que no eran necesariamente no eran pecaminosos,
para poder alcanzar a esa gente, que veía sino una brecha muy grande. Y él se integró a esa gente vistiéndose como ellos. Pero en su cultura, Hudson Taylor no se vistió como mujer, se vistió como hombre, como un hombre chino, no como un hombre inglés, ¿sí? Esto puede tener una cierta variación de cultura a cultura, pero el principio es este. El hombre debe vestir vestimentas de hombre y la mujer vestimentas de mujer, porque debemos mantener las distinciones. 8. La octava ley. Cuida el equilibrio de la vida. Cuida el equilibrio de la vida. Este mandamiento parece muy, muy extraño también. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Espera un poquito. ¿Cómo puede ser que el mismo Dios que le dice a Israel, entren y aniquilen todos esos pueblos, maten hombres, mujeres y niños, quemen toda la ciudad? Y ahora le dice, pero no maten el pollito que está arriba de los huevos. ¿Qué es esto? O sea, Dios, ¿cómo puede ser? Y lo que te demuestra este versículo es la ternura con la que Dios piensa en relación a la más débil de todas sus criaturas. La razón por la que Dios manda a Israel a entrar a la tierra prometida y destruir estas naciones no es porque Dios es indiferente al dolor o al sufrimiento. No es así. Es porque Dios es santo y es justo. Y Él va a traer un castigo sobre este pueblo. No tenemos que ver a Dios como un Dios déspota, despiadado, que destruye sin ninguna consideración. No. Dios es un Dios cuidadoso, amoroso, tierno. Pero Dios es un guerrero, ya lo vimos también, que va en contra de sus enemigos. Entonces no tenemos que pensar de otra manera en Dios. ¿Por qué? Porque pensar en Dios como un Dios despiadado nos vuelve a nosotros despiadados. Nos vuelve a nosotros no considerar el valor del cuidado y del amor y el afecto. Israel, en medio de todo esto, podía perder esa relación. Podría pensar, bueno, acá en la tierra hacemos lo que queremos con el que querramos. Y matamos a todo lo que querramos y hacemos lo que querramos. Y dicen, no, Dios. Paren un poquito. Matar a esta mamá que está junto con sus polluelos sería un acto de crueldad. No lo pueden hacer. Entonces van a dejar libre a la mamá y se van a comer los pollitos. Esta es una cosa, ¿no es cierto?, que sería interesante en la guerra con los veganos, ¿no es cierto?, pensar en todo este debate. Pero Dios dio los alimentos al hombre, no solamente del mundo vegetal, sino del mundo animal. No es una violación a Dios, no es un acto de crueldad comerse un huevo, ni matar a un animal para comerlo. No es un acto de crueldad. Pero sí hay actos de crueldades que los hombres hacen con los animales, que no son admisibles, que no son correctos, que no es la forma en la que el hombre tiene que pensar. O sea, el hecho de que yo me coma un pollo asado no quiere decir que puedo agarrar a mi perro a patadas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Es un animal, hago lo que quiero con el animal. ¿Por qué no puedo agarrar al perro a patadas? Sí. ¿Y al pollo lo puedo agarrar a patadas? Tampoco. Bueno, aunque sea alimento. Pero en Proverbios dice que el hombre justo tiene cuidado de la vida de su bestia. ¿Sabe cómo se ve la justicia? Aún reflejada en cómo tratas a ese animal. No quiere decir que no te lo puedes comer, pero quiere decir que tenés que tener cuidado de ese animal. La ternura y el cuidado que Dios tiene se refleja en estos textos. Pero la verdad es que hay algo más allá que solamente esto de los animales. Porque pensá en esto. Los animales fueron dados para el uso del hombre. No tiene una trascendencia más allá que eso. Y la verdad es que todo este mundo físico va a desaparecer. Claro, hoy la gente está preocupada porque se está quemando el Amazonas. Y está bien, hacen bien en preocuparse. Y no está mal, ¿no es cierto?, que oremos para que Dios frene ese fuego. Pero la verdad es que Dios va a incendiar el Amazonas en algún momento, ¿no? Toda la creación se va a quemar.
Si vos lees Apocalipsis, al final de los 7 años, no queda nada verde. En toda la tierra se quema todo. Nada, todo se va a quemar. Entonces, no es una cuestión de defensa de los derechos del animal. Es una cuestión de honrar a Dios y representar el carácter de Dios hacia la creación. Dios quiere que seamos tiernos, compasivos hacia su creación, como Él lo es. Y Él la cuida. Y así tenemos que actuar nosotros. Ahora, hay otra razón por la que también cuidamos de las cosas. Como decía recién, Dios nos las dio para nuestro mantenimiento. Y es verdad, si se queme el Amazonas, vamos a perder ese mantenimiento, ¿no? Perdemos el oxígeno, perdemos la... Entonces sí, es verdad, el hombre tiene que ser un buen administrador de lo que tiene. No puede despilfarrar, romper todo lo que quiera romper. Y esto es la parte de la razón, porque mirá lo que dice el versículo. Dice, dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. O sea, vas a vivir más si vos haces esto. ¿Por qué vas a vivir más? Bueno, es lógico. Si vos te comes la madre y los pollos, ¿quién va a componer los próximos pollos? ¿Ya te comiste a la madre? Chao pollos, ¿no es cierto? Extinguidos los pollos. Déjala vivir, comete el pollo, y entonces vas a poder seguir comiendo. O sea, es parte de la razón por la que cuidamos de las cosas, cuidamos de este mundo, cuidamos de nuestro entorno, porque Dios nos los dio para nuestro mantenimiento. Dios nos los dio para eso y debemos hacerlo. Debemos ser buenos mayordomos. Israel lo tenía que hacer. Israel tenía que entender estos principios ahora que entraba a esta tierra. En esta tierra, Dios no es déspota, despiadado. Y Dios está pensando en el bien de ustedes. Cuiden. No se coman a la mamá con sus pollos. Próximo. Cuida el equilibrio de la vida. El 9. Guarda a tu hermano. Guarda a tu hermano. Y acá viene para los albañiles e ingenieros de nuestra iglesia el mandato. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. En esta época las casas usualmente estaban construidas con techos planos, se ponían vigas largas y se cubrían con arcilla que se endurecía y quedaba como una terraza, como una casa, ¿no es cierto?, que tiene un patio arriba. Entonces era común en aquella época que la gente a la tarde se vaya arriba de la terraza. Ahí corre una brisa fresca y es un lindo lugar donde estar como familia. Pero en peligro, estás alto. Si alguien se cae, se mata. Así que tenés que poner un pretil, que es una baranda a toda la vuelta de la casa. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué no pondrías una baranda? Bueno, podría ser por amarrete, ¿no es cierto? Por no querer gastar. Podría ser por negligente, por descuidado. Y Dios dice, no. Hay que cuidar. Hay que cuidar la vida de las personas. ¿Por qué hay que cuidar la vida de las personas? Ya lo vimos antes. No para que no nos hagan juicio, sino porque son valiosos delante de Dios. La vida de las personas hay que cuidarla, hay que anticipar peligros. Hay que pensar, ¿no es cierto?, en cómo proteger a las personas que están a nuestro cuidado. Este es un concepto importante en la vida. Si uno vive la vida sin este concepto de protección, vas a causar mucho daño. Te digo en todos los ambientes. Vamos a pensarlo en un papá que no piensa en proteger a sus hijos de todos los peligros que hay en este mundo. Y ve una vida descuidada. No solamente que vaya a morir, sino que haya influencias que terminen trayendo gran daño. Que podrían dejar marcas perpetuas en la vida de ese hijo. Los padres tienen que cuidar. Tenemos que valorar la vida y protegerla. Y en todo lo que hacemos, estar pensando, ¿quién podría estar en riesgo? ¿Cómo podría dañarse? Y entonces, hacer lo que haya que hacer para guardar y proteger y poner barandas. Barandas que no dejen que se caigan y se maten. Porque si se cae y se mata, vos vas a ser culpable. Vos no lo mataste, pero vos no hiciste nada para evitar que muera. Entonces, este sería el principio. El último principio, vieron que son muchos principios prácticos de cómo se cuida del prójimo, cómo se piensa en otros. El último, evita mezclar. Versículo 9.
Evita mezclar. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Dios le va a enseñar un principio que le va a venir muy bien. Hay cosas que no se mezclan. Hay cosas que pueden ir juntas y cosas que no pueden ir juntas. Acá da los ejemplos, ¿no es cierto? Semillas de distintas clases. Sembraste un campo de trigo y maíz. ¿Sí? Sembraste campo de trigo y de maíz. Se te va a complicar si está todo mezclado. ¿Por qué? Porque el maíz se cosecha distinto que el trigo. Requiere distintos nutrientes que el trigo. Requiere distintos pesticidas que el trigo. ¿Y cómo vas a hacer para todo eso? No puedes ir planta por planta. Lo que va a terminar pasando, ¿sabes qué? Vas a perder la cosecha. Por más que era buena semilla, lo mezclaste. No se puede mezclar eso. Maíz por un lado, el trigo por el otro lado. Separado. La naturaleza te lo enseña. El próximo ejemplo, un buey y un asno, no lo podés poner a tirar juntos. ¿Por qué? Son distintos. Distinta altura, distinto comportamiento, distinta velocidad, distinta fuerza. Entonces vas a hacer un lío, ¿no es cierto? Vas a matar a uno de cansancio, van a trabarse, pelear. Entonces no se puede arar así. 2 bueyes, 2 asnos, pero no uno de cada uno. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Las telas tienen sus propias características también. Hay telas que se encogen, telas que no se encogen. Las telas cambian su comportamiento. Ahí tenemos un par de modistas que nos pueden dar toda la lección de las telas. Pero las telas son distintas, ¿no? Y uno tiene que considerar eso a la hora de pensar cómo armarla. Ahora voy a decir, pero sí se puede. Mira, yo tengo una camisa que es, no sé, 70% algodón y 30% poliéster. Están mezcladas las dos telas. Bueno, tenés que entender esto. Dios no está diciendo que no se puede hacer. Dios quiere entrenar al pueblo de Israel a entender un principio de no mezcla. Y lo va a entrenar con esta simple ley. La verdad es que ponerse esta ropa o la otra no era pecado. Si vos querés tirar el buey con el burro, bueno, hacelo. ¿Qué va a pasar? Pero no, Dios dice no, es prohibido. Y si ahora lo haces, es pecado hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quería entrenar a estas personas a entender este principio de la separación. No se pueden unir ciertas cosas. El Nuevo Testamento toma este principio para llevarlo al mundo espiritual y decirnos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿En qué concorda, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Viven en dos mundos distintos. Uno vive en el reino de las tinieblas, otro en el reino de la luz. Uno va hacia su condenación y otro va hacia su salvación. Uno se guía por sus propios deseos, otro está sujeto a la ley de Dios. ¿Cómo vas a unir estas dos cosas? No, son incompatibles. Entonces Dios les enseña este principio. Hay cosas que no se unen. Hay ciertas alianzas que el creyente no tiene que hacer con los incrédulos. No quiere decir que no puedes ir a trabajar para un patrón que no es creyente. Sí podés. No quiere decir que no podés salir a vender y que te compre no creyente. Sí podés. Pero hay ciertas alianzas y asociaciones que no pueden darse. Porque viven para dos propósitos distintos. Uno para sus deseos y otro para Cristo. No se puede. Bueno, en el matrimonio es tal vez donde más claro se ve esto. Esta es la razón por la que Dios prohíbe. Dice, mientras sea en el Señor, cásese con quien quiera. Pero en el Señor. No puedes casarte con un incrédulo. ¿Por qué? Porque no son compatibles. No se puede vivir. ¿Y qué pasa si yo ya estoy casado con un incrédulo? Entonces viví una vida justa que honre a Dios. Y vas a ganar a tu marido por tus buenas obras. No te vayas. Porque Dios puede usar eso para traerle hacia Cristo. Pero hay veces donde no va a funcionar. Y por eso en 1 Corintios 7 advierte, dice, si una mujer, su marido la deja por ser cristiana, bueno, la dejó. La mujer no deje a su marido, dice. La mujer no se debe ir. El hombre no se debe ir si es cristiano. Pero si siendo cristiano, el otro se va. ¿Por qué? Porque no aguanta vivir al lado de una persona cristiana. Entonces, bueno, se fue. La persona no puede abandonar su fe, no puede abandonar su convicción, no va a abandonar la vida espiritual, pero va a haber tensión.
esta mujer qué debe hacer o este hombre qué debe hacer. Vivir esa vida honrando a Dios, honrando a su marido, sirviendo a su marido, una vida justa, piadosa, que lleve a su marido hacia Cristo. Y esperando en el Señor todo el tiempo necesario. Pero hay cosas que no se deben unir, no deben darse el paso para unir. Y por eso está este principio acá, el último. Voy a decir, bueno, el versículo 12, ¿dónde encaja? Yo entiendo el versículo 12 como una conclusión. ¿Por qué? Dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y vos decís otra vez, ¿no es cierto? Qué ideas raras que hay acá. ¿Por qué sería importante para Dios hacerse flecos? Bueno, ya pasamos por esto y vamos a volver. En Números 15 se hace una referencia a estos flecos. Miren, Números 15, versículo 37, dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja, y acá mirad, dice, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y tengáis todos los mandamientos, y hagáis todos los mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué eran estos flecos? Eran recordatorios. Todo el día. Claro, vos podés ir a muchos lugares, pero siempre tus vestidos van con vos. Entonces, ¿a dónde vas? Vos tenés ese recordatorio. ¿Cuál es el recordatorio? Dios me dio leyes para vivir por esas leyes. No debo vivir de acuerdo a mi propio corazón. No debo hacer lo que me parece. Debo hacer lo que Dios me dice. Entonces vos vas a estar un día y tu enemigo va a tener una necesidad. Y vos vas a decir, ni loco, que vaya a pedirle a su abuela, ¿cierto? Yo no voy a hacer nada por él. Y de repente te agachás y ves que tenés colgando los flecos ahí. Dios me dijo que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y que no puedo negarle la ayuda. Que eso es parte de lo que Dios puso en mi corazón como hijo de Dios, amar. Así que no voy a seguir mi corazón. No voy a hacer lo que estoy queriendo hacer. Voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Voy a ir y lo voy a amar. El fleco te viene muy bien. No le estoy diciendo que se pongan flecos en la ropa. Pero los recordatorios vienen muy bien, ¿no? Un cuadro en tu casa. Un fondo de pantalla en tu computadora. ¿No es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto? Que te haga recordar. El versículo de memoria de última, ¿no es cierto? No, de última no, de primera. Lo tenés ahí en tu mente. No hace falta ir a armar nada. Lo tenés. Pero lo que tenés acá son los recordatorios que el pueblo necesita, porque nos olvidamos. Y no solo nos olvidamos. En el momento crítico, tus sentimientos no te ayudan. Y vos tenés que poder basarte en la verdad de Dios y no en lo que estás pensando en ese momento. Y por eso necesitas los flecos, necesitas el recordatorio constante. Bueno, ahí se cierra todo este grupito de leyes. La semana que viene vamos a ver una ley más que tiene que ver con la castidad, la vida moral. Así que vamos a cerrar ahí. Oramos y terminamos. Padre, qué sabio que eres tú. Con cuánta paciencia tú nos corriges y nos diriges, como si fuésemos ser niños guiados por nuestro Padre, que nos da instrucción, nos da advertencias, nos pone límites, nos dice lo que sí, lo que no. Y todo esto es porque nuestro corazón es malo, es perverso. Y no lo haría a menos que tú nos guíes a hacerlo. Necesitamos la ley, pero más que eso, necesitamos tener un corazón que te tema, que quiera hacer esto. Señor, sé que tus hijos tienen eso en su corazón. Pero tal vez, Señor, hay personas acá mismo, en este lugar, que se dan cuenta y miran, dicen, mi vida no refleja nada de todo esto.
Yo vivo una vida para mis propios deseos. No temo a Dios, no me sujeto a su ley. ¿Y por qué? Señor, solo tú puedes librar ese corazón. Solo tú puedes dar un corazón que te ame y que pueda obedecer. Hazlo, Señor. Abre sus ojos. Ayúdales a ver que Cristo pagó el precio de su pecado y a ver que en Cristo está el nuevo nacimiento que puede cambiarlo todo y hacerles obedientes y hacer vidas que honren a Dios. Te pido, Señor, que tú lo hagas en cada uno. Y Señor, te encomendamos cada una de estas cosas a ti. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces en qué forma necesitamos tomar decisiones prácticas y drásticas para cambiar y hacer lo que tú nos llamas a hacer. Te encomendamos todo esto a ti, en nombre de Cristo Jesús.